Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El evangelio de hoy es uno de los más bellos. Es un evangelio, disculpen la palabra, como decimos en México, bien fregón. Es hermoso ese evangelio porque nos instruye, nos enseña, nos reta. Pero bueno, escuchemos nuestro evangelio que está tomado de Mateo, capítulo 9, versículo 35. Y después nos pasamos al capítulo 10, versículo 1 y 6 y 8. Un poquito revoltoso, pero bueno. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino, curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, ¿qué acabamos de escuchar? ¿Se dieron cuenta nada más de qué belleza de evangelio? Jesús dice que recorría ciudades, los pueblos, iba enseñando, iba predicando, curando a los enfermos, curaba las dolencias. Y al ver a las multitudes, él se compadecía. Nos dice el evangelista que los miraba cansados, débiles, los miraba desamparados. Y esa realidad no ha cambiado, si se fijan, porque la cosecha sigue siendo mucha y los trabajadores pocos. No nos olvidemos de pedir por las vocaciones. No nos olvidemos de pedir por esos seminaristas. Y no solamente porque se logren como sacerdotes, pero que sean hombres santos, que en verdad contagien esa santidad y ese amor por Dios. Entonces, después de que los escogió, les dio poderes también, para que expulsaran espíritus inmundos, curaran enfermos, curaran dolencias. Les dio una encomienda, y es la encomienda que nos da el día de hoy a nosotros. Pero entendamos un poquito más acerca de qué es lo que hizo Jesús, por qué los escogió. Jesús sigue escogiendo hoy en día. Dios está siempre buscando manos para usar. Dios está diciendo: ¿a quién enviaré o quién irá para ayudar a esa persona? Hay muchas tareas en el reino y así es como podemos entender mejor de qué se trata y cuando nos habla Dios del reino de Dios. Y es que en el reino de Dios hay muchas tareas, desde la persona que se levanta cada mañana y usa sus manos para trabajar, o la persona que usa su intelecto para enseñar, para ayudar a otros, o la que tiene que concentrarse, o la que tiene que mirar, cuidar. Es un Jesús que sigue mirando y sigue poniendo atención y mira y ve cada característica que tú tienes, cada regalo que tú tienes, y aunque a veces te dé flojera usarlas, un día Él te mueve y pones al servicio de los demás lo que tú sabes hacer. Y es que lo bonito es que Jesús siempre está mirando. Jesús está siempre recorriendo con su mirada las multitudes en busca de los que han de hacer su obra, los que van a llevar a cabo su misión. Entonces Jesús nos sigue escogiendo hoy en día. No solamente escogió a los apóstoles. Jesús dice que los llamó, pero Jesús nos llama el día de hoy. Miren, Jesús no obliga a nadie a hacer su obra. Ofrece trabajo, eso sí. Jesús no impone, Jesús invita. Jesús no llama a las filas, busca voluntarios.
Como ya hemos escuchado antes, todos somos libres, ¿verdad? Para ser fieles y libres para ser infieles. Pero a todos nos llega la invitación que podemos aceptar o rechazar. Depende de nosotros. Miren, Jesús también los nombró y te nombra el día de hoy. Y cada día, cada momento te nombra y te dice María, Juan, Ricardo, Francisco, Jesús, José, Alfredo, Richard, John, lo que tú quieras. Jesús nos nombra constantemente y nos da trabajo y nos da oficios a cada uno de nosotros. Así como los apóstoles fueron nombrados entre los discípulos, sí nos nombra a nosotros para que seamos sus discípulos, es decir, que seamos sus aprendices. La persona que Jesús necesita o desea son las que están dispuestas a aprender. La mente cerrada no le sirve. Recuerda, si tienes una mente cerrada, si somos necios, testarudos, aunque estemos en las cosas de Dios, eso no le sirve a Dios. El siervo de Cristo debe desear aprender más cada día y no cerrarse y no limitar a los demás. Cada día debe estar un paso más cerca de Jesús y un poco más cerca de Dios. Tenemos que seguir día con día ese Jesús, esos pasos que nos da para que nuestra meta sea un día estar cara a cara con Dios. Miren, otra cosa que me gusta de que fueron escogidos los apóstoles y que también tú has sido escogido. Por eso decía el padre Raniero Cantalamessa que Jesús no se puede quedar solo. Jesús tenemos que acompañarlo en el huerto de Getsemaní hasta el fin del mundo. Todos fueron escogidos, los apóstoles fueron escogidos para estar con Él. Tú has sido escogido para estar con Él. Así como los apóstoles, si habían de hacer su trabajo en el mundo, tenían que vivir en su presencia antes de salir al mundo. Tenían que ir a la presencia de Jesús antes que ir a la humanidad. Y es a lo que nos pide nosotros cada día. En la Eucaristía, en tu oración personal, es estar en la presencia de Dios primero para ir al mundo. Ninguna obra de Cristo le puede hacer nunca más que uno que viene de la presencia de Cristo. Es lo que podemos hacer nosotros. Algunas veces en la complejidad de las actividades de nuestras iglesias, de nuestras parroquias, estamos tan ocupados con juntas, comités, administración, haciendo que todo siga su curso, ¿verdad? Pero por desgracia corremos un peligro de olvidar que ninguna de estas cosas importa si las llevan a cabo personas que no han estado con Cristo antes de estar con los demás. Y eso es a lo que nos pide. Y no tengas miedo, no es un reto. Pero si es un recordatorio, tú o para mí, que sirvo, que predico, que hago, pues tengo mis problemas, ¿verdad? Tengo mis debilidades. Y yo sé que todos los demás lo tienen, pero en verdad hay un momento en el que sí tenemos que estar en la presencia de Cristo primero para poder ir a estar en la presencia de los demás. Ahí tienes una clave. Si eres una mamá enojona, un esposo enojón, impaciente, si en el matrimonio hay ese problema, si con los amigos, recuerda, primero antes que ir con tu carota, con tu genio, primero ve ante la presencia de Cristo y después preséntate ante esa persona. Y con todo esto, Jesús nos invita a estar en su reino, a vivir en su reino, a proclamar el reino de Dios. Y pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿de qué se trata el reino de Dios? ¿De cómo lo vivo? ¿Cómo lo experimento? ¿Y sabes qué? Tenemos que voltear a ver a Jesús. En Jesús el reino de Dios ha venido a la humanidad. Jesús nos hace presente el reino de Dios con su forma de ser, con su forma de actuar, con su forma de vivir, con su forma de tratar a los demás. Por lo tanto, cuando los 12 fueron enviados a proclamar el reino de Dios, y también nosotros somos enviados a proclamar el reino de Dios, no tiene que limitarse solamente a palabras. También tienen que usarse las obras. Estos hombres tenían que sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos, expulsar a los demonios. Todas estas instrucciones hay que tomarlas en un doble sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que tomarlas físicamente porque Jesucristo vino a traer salud y también vino a traer la salud a los cuerpos de las personas.
pero hay que tomarlas también espiritualmente porque describen el cambio que obra Jesucristo en las almas de las personas. Vamos a entender más esto, para poder entender por qué fuimos escogidos, por qué fuimos llamados y por qué tenemos que estar con Jesús y por qué tenemos que predicar o anunciar el reino de Dios. Jesús invitaba a los apóstoles y nos invita a nosotros a sanar los enfermos. Cuando Cristo viene a las personas, fortalece la voluntad débil. Pongan mucha atención a esto. Cuando Jesús viene, cuando le dejas entrar a tu corazón, fortalece tu voluntad débil. Cuando dejamos entrar a Dios, créanme que nuestra voluntad se hace más fuerte. Experimentarlo más si tenemos una adicción al alcohol, a las drogas. Pero ese es un proceso lento y eso se tiene que ir aprendiendo. También el acercarnos a Jesús nos da una fortaleza grande en momentos de debilidad, nos da la resistencia que necesitamos. Infunde fuerza al débil brazo de la lucha de la vida. Cuando nos sentimos decaídos, cuando nos sentimos que no podemos, nos acercamos a Jesús y Él, de una forma increíble, cuando te acercas, pero recuerda, eso tienes que practicarlo constantemente. Jesucristo nos da la fortaleza que necesitamos en cada instante. Jesucristo llena nuestra debilidad humana con su poder divino, con el hecho de hincarte y ponerte a meditar y ponerte a hacer oración en todo momento, en cada instante. También nos dice que había que resucitar a los muertos. ¿Y nosotros cómo podemos resucitar a los muertos hoy en día? Pues déjame decirte que en nuestra sociedad hay mucha gente que vive como si fueran muertos en vida. Y muchas veces el pecado es el que nos hace caer. A veces podemos tener una voluntad quebrantada para resistir. A veces podemos tener una visión oscura que no nos deja ver la vida, lo que son las cosas, que no nos deja ver que estamos mal. Ese es el tipo de muertos que tenemos que revivir. Es de aquella persona desesperada, de aquella persona que está en las garras del pecado, de un vicio, de aquel hombre que está ciego de bondad, que está sordo para Dios. Y así es como a veces experimentamos esa ausencia de Dios. Cuando Jesucristo viene a la vida de una persona, Jesucristo la resucita para la bondad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando Jesús entra y viene y llega a tu vida, le da fuerza a la bondad en nuestro interior, aquello que había matado el pecado. Cuando digo pecado es solamente por usar una palabra, porque a veces el pecado pensamos que es nada más hacer cosas malas, ¿no? A veces el pecado es hacer aquello que nos perjudica, cuando nosotros somos impacientes con nosotros mismos, cuando perdemos las esperanzas en nosotros mismos. Y así es como a veces no podemos caminar, pero hoy Jesús nos ofrece todo esto. Hoy Jesús te escoge, hoy Jesús te llama, hoy Jesús te nombra, hoy Jesús te ve entre sus discípulos. Jesús quiere que estés con Él. Jesús quiere que sigas anunciando esa buena nueva, que seas su discípulo, que seas su aprendiz. ¿Para qué? Para construir el reino de Dios, para hacer lo que Él hacía. Ese es nuestro reto para nosotros el día de hoy. Hermanos y hermanas, espero que todos agarremos poquito de esta reflexión de este día y lo pongamos en práctica. Amén.